A continuación, observemos, escuchemos esta interesante participación del psicólogo José Vargas Castillo, quien es del staff de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el área de psicología. Muy buenas noches a los amigos televidentes de este programa 30 días de multitudes. Hoy nos engalana con su presencia el doctor Pedro José Vázquez Castillo, quien es uno de los grandes exponentes de la psicología aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas noches, distinguido maestro. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Gracias por la invitación. Nos gustaría, entrando ya de lleno a los temas, ¿cómo es el asunto de los suicidios que muchas veces tienen de precedente la acometida por parte de algún familiar y ellos como por herencia? ¿Hay algo genético en eso? Sí, lo primero es, señor Domingo, que vamos a decirle al público, antes de entrar en materia, que hoy vamos a desarrollar el tema de los aspectos que no se comprenden bien sobre la conducta suicida. Vamos a hablar sobre las creencias erradas, sobre los mitos que hay en el tema del suicidio. Y claro, vamos a empezar con esa pregunta que usted hacía, de que si hay alguna relación en la conducta suicida cuando las personas viven por generaciones esta conducta, o sea, por generaciones que se van repitiendo. Muchos se preguntan, señor Domingo, si es que es un factor genético, porque hay familias en donde la conducta suicida se repite. Realmente nosotros entendemos, el grupo de suicidólogos que trabajamos con la prevención del suicidio en las Américas, y en este caso en particular en República Dominicana, entendemos que en muchos casos, en la mayoría de los casos, la conducta suicida puede modelarse lamentablemente en algunas familias. Hay familias en las que la conducta suicida se repite, pero no es un factor genético, no es un factor biológico, es un factor lamentablemente de familias que van aprendiendo generación por generación, un abuelo, un papá, después el hijo han visto esa conducta, y estas conductas muchas veces están arraigadas en creencias familiares de que, por ejemplo, los Rodríguez somos guapos y nos suicidamos, porque eso es otro mito. Hay personas que creen que las personas que se suicidan o son valientes o son cobardes. Eso es un mito, es una idea errada, sencillamente por el hecho de que no podemos señalar que el suicidio forma parte de la personalidad. O sea, el ser valiente o el ser cobarde forma parte de la personalidad, y el suicidio no tiene que estar ligado directamente con este tipo de factor de personalidad. Otro de los mitos, señor Domingo, que hay sobre el suicidio es el hecho de que el que habla del suicidio incita a la conducta suicida. Y eso realmente no es así, porque muchos estudios han demostrado que precisamente hablar sobre ideas de muerte, preguntarle a alguien sobre si ha pensado en el suicidio, esa misma oportunidad se le abre a la persona para desahogarse y hablar de este tema y bueno, de una forma u otra encontrar alivio en la conversación. Este es un punto muy importante porque la gente tiene este tema como un tabú y es incapaz de preguntarle, tanto en muchos profesionales como gente que no domine el tema profesional, que también hay que señalar que hablar del tema del suicidio no es necesariamente para profesionales de la psicología o la psiquiatría. Lo que queremos decir, nosotros que prevenimos el suicidio aquí en República Dominicana, una persona con sentido común pudiera hacerle mucho bien a una persona
que tuviera pensamientos o ideas suicidas, con el solo hecho de preguntarle, incitarle a hablar, a conversar. Claro, siempre esta persona teniendo como referencia que debe referirlo a un profesional, pero que debe quedar claro que hablar sobre el suicidio no es dañino, no es perjudicial. Por ejemplo, hay una falacia, un error también, que se piensa de que la persona que está suicida representa un peligro. Este es otro punto importante señalar, porque real y efectivamente las personas que tienen ideas suicidas tienen una tendencia a la autoagresión de manera natural. Solamente nosotros hemos encontrado dos tipologías de suicida que pueden ser peligrosos o que pueden hacer daño a otra persona, que es en el caso de la depresión psicótica, personas que están, escuchando voces y que realmente no tienen la capacidad para discernir entre el aquí, el ahora, la realidad que lo envuelve, y en los casos pasionales. En estos casos, una persona suicida sí podría representar peligro. El tema, por ejemplo, de abordar con cautela el tema del suicidio, que es importante, pero no debe ser una limitante, como decíamos anteriormente, para poder abordar el tema. No sé si hasta aquí tiene alguna pregunta, sí, para luego seguir con otro precisamente, grupo. Dentro de ese mismo orden de los suicidios, ¿cómo se podría tipificar que un mandatario con todo el poder, no solamente en el orden de lo que es la política, sino a nivel de su familia, a nivel de sus bienes, del trabajo realizado históricamente, que le ha dado una estabilidad económica bastante elocuente, como, y estoy hablando en este caso del fallecido expresidente Antonio Guzmán? ¿Qué incidió a su entender como profesional de la psicología? ¿Qué cosa pudo incidir para que don Antonio, independientemente de todo lo que le rodeaba, tuviera que tomar esa decisión? Sí, mire, le voy a responder en base a los puntos donde usted ha hecho más énfasis. Usted hizo énfasis en la parte como una persona que tiene el aspecto económico resuelto y el aspecto profesional resuelto puede llegar al suicidio. Me voy a concentrar en eso porque no he estudiado a fondo la personalidad del expresidente ya fallecido Antonio Guzmán Fernández. Sí le puedo decir lo siguiente: una persona puede tener la mejor situación económica y va a suicidarse de la misma manera como se suicidara una persona que tenga bajos ingresos o una situación económica precaria, si en él pues se da un problema o existencial o se da un problema de depresión. La depresión es la primera causa del suicidio. Si tengo entendido que en el caso que usted señala, el expresidente estaba padeciendo o padecía de episodios de depresión. Eso pudo haber sido un punto fundamental para que la persona se suicide. El que está deprimido tiene la tendencia a ver desesperanza en lo sucesivo, en el futuro. La persona que está deprimida tiene una percepción muy pobre de lo que viene adelante, de que las cosas no van a mejorar. Precisamente nosotros los psicólogos, cuando recibimos a alguien en esa condición de depresión, tenemos la tarea, el desafío de buscar la manera de que ese individuo sí vea esperanza y que sí vea que las cosas se pueden mejorar. En eso se define lo que va a ser la conducta del suicida, o decide
morir o decide buscar la muerte inducida porque no ve solución, porque no ve solución a sus problemas, o decide vivir porque sí puede ver que las cosas pueden mejorar y cambiar. Entonces, en este caso del expresidente, es muy probable que él haya tenido esa visión que no le permitió ver las posibilidades de que las cosas podían cambiar. Pero vuelvo y reitero, la posición social o económica no incide en que un individuo se suicide o no, porque a cada rato vemos personas muy ricas que se suicidan, actores como el caso de Robin Williams con mucho éxito que se suicidó. Claro, ahí había de fondo un trastorno depresivo, pero creo que trastorno bipolar. O sea, hay trastornos psicológicos que llevan al individuo a no poder lidiar con, a pesar de tener un tratamiento psiquiátrico y psicológico bueno, de no poder lidiar con esa tendencia. Entonces esa es la razón. Y ya que usted habló de la bipolaridad, ¿cómo llega ese aspecto al individuo de ser bipolar, que se le dice que hoy está de una forma y mañana está de otra? ¿Cómo se explica eso? Sí, no, perfecto, lo voy a explicar rápidamente, pero no debemos desviarnos del tema, que es el suicidio. Sí. Pero vamos a aprovechar para hablar del trastorno bipolar y el porcentaje de suicidio que hay en este tipo de pacientes. Es una prevalencia muy alta la que existe entre las personas que padecen trastorno bipolar. Bastante alta. Recordemos que el trastorno bipolar es un trastorno biopsicosocial, como la mayoría. Sin embargo, tiene un componente bastante biológico. Tiene en el trastorno bipolar, pues se da la carencia, se da el déficit del neurotransmisor de la serotonina que regula el estado del ánimo, pero también un déficit de litio, que es lo que provoca también toda esta conducta maníaca o hipomaníaca, toda esta conducta desafiante, toda esta conducta exagerada en el trastorno bipolar, porque es muy necesario señalar que el trastorno bipolar no es que usted hoy a las 10 de la mañana estaba riéndose y a las 4 de la tarde estaba triste, no. El trastorno bipolar no es eso. A nivel coloquial, a nivel de pueblo, a cualquiera se le dice bipolar, pero el trastorno bipolar es una enfermedad crónica y es una enfermedad donde los procesos de cambio en la conducta y en el ánimo pueden variar de 3 a 7 días hasta un mes. No es una cuestión de que usted estaba hoy riéndose y mañana no. Es que la persona está en un episodio maníaco, hipomaníaco, de mucha actividad, de expansión, de mucha grandilocuencia, a pasar de repente a una depresión. De hecho, el término bipolar, eso es lo que dice, es una relación entre los dos polos, el polo norte y el polo sur. De ahí fue que vino el concepto bipolar. O sea, que son extremos, son opuestos los estados de ánimo. Entonces, pero volviendo al tema del suicidio, en el trastorno bipolar hay un gran porcentaje también de suicidio. Luego del trastorno depresivo, el trastorno bipolar, junto con los trastornos por uso y abuso de sustancias, bueno, rayan entre los tipos de trastornos de personas que más se suicidan realmente. Hay una parte importante que tenemos que tocar sobre el tema del suicidio, y es la creencia, la falsa creencia de que la persona que se va a suicidar no da señales de que eso va a pasar. Y eso realmente es un error. Estudios han demostrado que toda persona que se va a suicidar ha dado señales, ya sea amenaza, ya sea pues gestos, ya sea actitudes, cambios de conducta que definitivamente hacen entender que las cosas no van bien. Aunque es un poco fuerte saberlo, y sobre todo quizás para las familias que han perdido un miembro así. Pero esto debería hacerse más educativo. O sea, la persona que se va a suicidar de una forma u otra manifiesta en su conducta que pudiera estar pensándolo o preparándolo. Porque en el hecho del suicidio como tal hay un proceso.
Todo empieza con una idea suicida. Después de la idea se pasa a una consideración real, a un pensamiento bien acentuado que dura días, se pasa a una planificación y luego al intento. Es muy importante que se sepa que el 70% de los intentos de suicidio no se logran. O sea, que son muy pocos las personas que logran el suicidio. Hay un gran porcentaje de personas que intentan hacerlo y no lo logran. En esa etapa es que la familia debe hacer un esfuerzo por buscar un tratamiento adecuado. Porque si este individuo ya lo intentó, es un individuo que en la escala de riesgo, que también hay una escala de riesgo suicida, pues está promediando alto. A la luz de lo que usted dice, licenciado, se podría entender entonces que el suicidio nace con una determinada frustración del individuo en un campo X. Sí, es lo que le decía un domingo, son factores biopsicosociales. La frustración puede provocar una actitud de ver la vida diferente y puede provocar, ante una frustración, se puede llegar a una depresión. Por ejemplo, una persona que pierda un empleo, una persona que pierda una relación de pareja, una persona que pierda un familiar, una persona que pierda un proyecto importante en su vida, esa frustración puede llevar a él a entristecerse, a deprimirse, y de ahí puede llegar a ser una razón para el suicidio, pero no necesariamente tiene que ser así, porque vemos cómo en la vida, en el mundo, hay personas que pasan por las mil y unas, por diferentes aspectos que vencen y terminan venciendo obstáculos en la vida. La vida es eso, la vida es caminar a pesar de los tropiezos, de las piedras que estén en el camino. Pero definitivamente hay un nombre, una palabra que usamos mucho en psicología, que se llama resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, esa capacidad de resurgir de las cenizas de cuando uno fracasa. Va a depender mucho de que una situación frustrante o un trauma, que son cosas diferentes, porque eso es otra cosa. Hay situaciones traumáticas que llevan a la persona también a instalarse en un trastorno depresivo de ansiedad. Y el trauma es más fuerte que una frustración, porque en el trauma no se puede evitar ese acontecimiento. Por ejemplo, hay traumas. Se mantiene presente ahí. Sí, hay traumas, por ejemplo, traumas que provocan y que llevan a acentuar más. Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático. Tenemos a los veteranos de guerra, la gente que va a la guerra y ve ante sí cómo mueren tantas personas, cómo sus amigos pueden morir, cómo ellos han estado cercanos a la muerte. Son personas que quedan con traumas. Por ejemplo, las personas que trabajan en los cuerpos de bomberos, los sobrevivientes de acontecimientos como el 9/11. Pero aquí mismo en nuestro país, un sobreviviente de un accidente de tránsito, un sobreviviente de violencia, ya sea una mujer o un hombre que haya sido víctima de violencia. Los traumas también pueden llevar, si no son superados, a que la persona esté en ese rango de vulnerabilidad ante el suicidio. Entonces ese es otro punto que tenemos que señalar. Sí, hay una pregunta, y es, ¿cuál nivel de edad en donde el suicidio predomina? En los mayores, en los jóvenes, mayormente la juventud, que toma decisiones rápidas y se dan un tiro o se ahorcan. ¿Cuál de las diferentes edades es la que más tiene proclividad a un suicidio? Sí, miren, la conducta suicida tiene esas particularidades, que no es lo mismo el suicidio en jóvenes, el suicidio en adolescentes, que el suicidio en personas adultas. Las cosas son diferentes en este sentido. Por ejemplo, ya nosotros conocemos
que hay una edad promedio, por las estadísticas mundiales, en que el hombre tiende a suicidarse más. Es alrededor de los 50 años. De los 40 y 50 años, sobre todo los 50 años, las estadísticas señalan que hay una alta tasa de prevalencia de suicidio en los hombres. Pero claro, les recuerdo, no en todos los hombres. En hombres que tienen las condiciones dadas para el suicidio o que tienen factores biopsicosociales, los bio, ya lo dijimos, que son factores que tienen a nivel de su conducta, de los neurotransmisores, que lo hacen sentirse triste. A nivel psicológico, la parte de la resiliencia, la capacidad para sobreponerse a las adversidades, para luchar con las frustraciones, con las situaciones traumáticas que han vivido, y la parte social. La parte social sí tiene que ver mucho con que a esa edad los cambios en el hombre se ven más. Por ejemplo, a la edad de 50 años, los hombres empiezan a hacer un recuento de los logros y los fracasos. Ya a esa edad también muchos hombres pudieran sentirse solos. De hecho, ya muchas familias se han desintegrado a esa edad. Ese es un factor importante, la soledad. Quien vive solo representa un factor de riesgo. Quien no tiene el apoyo de una familia representa un factor de riesgo. Pero a los 50 años les recuerdo también que es donde empiezan muchas enfermedades crónicas que también influyen en la percepción, en el ánimo, en la vida de un individuo. O sea, que esa es una edad importante. Ahora recuerde que en el caso de los adultos regularmente tienen, por así decir, un protocolo o un proceso en el cual el suicidio empieza con una idea. Después de esa idea pasa a sopesar el suicidio, una planificación del suicidio y unos intentos. En el caso de los jóvenes no ocurre este proceso tan largo. Los jóvenes, los adolescentes sobre todo, son más impulsivos al momento de tomar la decisión del suicidio. Muchos lo hacen para sobresalir, muchos lo hacen por rebeldía. No necesariamente en los jóvenes se da un proceso donde hay una evidencia de que este muchacho se va a suicidar, como pasa en el paciente adulto, que va dejando frases, va dejando señales, frases como por ejemplo una persona diga, ya estoy cansado, qué difícil es la vida, ya estoy pago, aunque no, ya estoy pago se dice muchas veces en el argot de jerga, de relajo, sí. Pero hay unas actitudes que uno puede ver en un adulto que le permite a la familia observar un cambio significativo. En el adolescente no se da esto, son conductas más impulsivas, son conductas más por rebeldía. Nosotros tenemos lamentablemente muchos adolescentes que por el hecho de no dejarlo ir a una fiesta, por el hecho de no comprarle hasta un celular, claro, estos adolescentes traen detrás otros problemas, también quizás otras carencias afectivas, que esto viene a ser el detonante para ellos tomar la decisión. Estamos viendo en los jóvenes, en los adolescentes, también que se ha incrementado el suicidio luego de la proliferación de la era digital, ya sea por el bullying que se le puede hacer a un muchacho, a un adolescente a través del internet, de los medios digitales, de estas tecnologías. En Estados Unidos no hay un estudio conclusivo, pero se sospecha que gran parte del incremento del suicidio se debe a este tipo de interacción que están teniendo los jóvenes, porque realmente, déjenme decirle una cosa, el delito que se puede hacer a través de la era digital, de las redes sociales, es equiparable, y la sensación de complejidad, de frustración, de trauma en un joven a un trastorno por estrés postraumático. Porque muchos jóvenes que se le hacen bullying, o sea, que se le toma una foto, que se le toma un video, una situación de intimidad y que se pone a regar en las redes, pues eso representa para ellos una impotencia, representa un factor que lacera fuertemente su identidad, su moral, etcétera, etcétera. Esa es una de las situaciones que estamos viendo, que han contribuido al bullying y que pueden contribuir al suicidio en los jóvenes realmente. Y dentro de ese segmento de los jóvenes, ¿el femenino o el masculino, cuál es más proclive
al suicidio entre los jóvenes? Sí, estas estadísticas no las tenemos concluidas todavía, pero en el caso de los suicidios en sentido general se da más en hombres que en mujeres. De hecho, los hombres logran más el éxito en el suicidio, éxito por poner una palabra, Sí. pero por el hecho de que utilizan métodos más violentos y más fuertes que las mujeres. La mayoría de los hombres pues, utilizan pues un arma de fuego, utilizan el ahorcamiento, utilizan un accidente violento, mientras que las mujeres más se van por las pastillas, que da tiempo todavía a tener una intervención, etcétera, y otros métodos que son menos lacerantes, por así decirlo. Sí, yéndonos a otro tema, el asunto de aquellos suicidas que primero agreden a su pareja y luego de verla muerta, entonces se suicidan. ¿Qué pasa en ese renglón? Sí, miren, todavía hay muchas teorías sobre ese tema. Hay una tendencia muy fuerte en nuestro país, probablemente en el mundo, apoyada en ideología feminista, que pretenden decir que el hombre que termina asesinando a su pareja lo hace por machismo. Entonces, todo clínico que tenga un criterio objetivo de la realidad no esconde que el factor social sea una causa, pero no podemos entender que ese es el único. En muchos de estos hombres que matan a sus parejas y que luego se suicidan, se instala lo que hace mucho tiempo Menninger, un gran expositor sobre el suicidio, decía de que en la persona que está suicida subyacen tres sentimientos. Sentimiento de morirse, sentimiento de matar y de ser matado. En estos casos que son pasionales, que fue de los cuales empezamos a hablar, al igual que la depresión psicótica, tenemos que tener en cuenta que hay en estos individuos un factor ya psicológico, no social, un factor psicológico en su personalidad, acentuado probablemente por una depresión. La mayoría de los suicidios y de los homicidios que se dan a mujeres se dan, fíjese usted, las estadísticas, después del hombre haber tomado alcohol. El alcohol es una droga depresora. En el alcohol, cuando se usa el alcohol, no hay una conciencia. O si la hay, y el alcohol sirve como un desinhibidor de conductas. Las personas cuando están bajo el efecto de la droga o del alcohol se ponen más agresivas. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que entender que toda persona que está amenazante para cometer un feminicidio o violencia de género tiene que tener una asistencia psicológica, porque no basta solamente con que vaya a la fiscalía y le den una medida de coerción. Esa persona tiene que tener un seguimiento psicológico, porque es que ya hemos visto cómo individuos que lo mandan a prisión burlan hasta los psicólogos de la penitenciaría, salen libres y después matan a esa mujer. Entonces, en ese sentido, la psicología forense, que es una especialidad que hace falta en nuestro país, debe hacer su trabajo. Necesitamos mejor formación de la gente que está bajo la responsabilidad de esos casos de violencia de género. Necesitamos mayor formación porque nos hemos quedado desde hace años con el mismo grupo de personas que maneja el tema. Entonces no es posible que se esté manejando durante 15, 20 años el tema de la misma manera. Entonces yo pienso que los trastornos de personalidad influyen en estas muertes. El factor social influye también, pero no es el único. Los factores psicológicos influyen y los biológicos también, porque hay que ver esto de esta perspectiva, no conformarnos
con que no, que esto es una cuestión de machismo, porque de 10 millones de habitantes, vamos a suponer, hay 4 o 5 millones de hombres. Una minoría de hombres que mate a sus mujeres no puede definir el concepto de identidad del hombre dominicano. Eso es una falacia, es un error pensar así. Bueno, licenciado, es gratísimo para mí haber sostenido este intercambio con usted sobre un aspecto que marca mucho a una familia cuando hay un suicidio. Esperamos que en una próxima ocasión toquemos uno de esos tantos temas en los cuales usted tiene la conciencia y la sapiencia para tratarlo. Le agradezco mucho que usted se haya identificado con el propósito de esta sección en el sentido de orientar a la ciudadanía sobre temas que tienen que ver con la actuación del ser humano. No, siempre a la orden, donde ustedes consideren. No, usted sabe que... Ha sido un placer. Usted sabe que esta sección la hemos creado para que la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pueda hacer el trabajo social que siempre ha hecho y que oriente a la ciudadanía en ese sentido. Gracias. Ok, así será. Bye.